De todas maneras, vamos a hacer una presentación pues a dos voces aquí con Esteban. Vamos a contarles un poquitico algunas de las ideas que tenemos. La primera es los fundamentales de estos. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué ven en Celsia? ¿Ustedes cómo ven a Celsia? Típicamente la respuesta que nos están dando es una respuesta es una interesante y bonita utility. Y lo interesante es que el mundo de las utilities, que son, digamos, crecimientos relativamente aburridos, del 2 o 2,5% orgánicamente, muy buen dividendo, eso lo tiene Celsia. Pero lo que ha transformado el mundo de las utilities, los últimos 10 años de transformación tecnológica de la industria, es una cosa impresionante. Entonces hoy queremos mostrarles a ustedes cómo nos hemos venido preparando estos últimos años para ser capaces de capturar todo el crecimiento potencial que traemos y que viene. Entonces, lo primero, voy a hablar de algunas tendencias de industria, que ustedes han escuchado varias de ellas. La primera es la locura de instalaciones solares y eólicas. Es una locura. En todo el mundo, es un boom. Las proyecciones siempre se quedan corticas. Pero ¿qué es lo que lo ha generado? Es una caída radical en el precio, especialmente del solar. Ustedes han visto todas las caídas en precios de los temas solares. Pues hombre, eso, que un producto caiga más del 80% en los últimos años y que cada vez que usted lo compra tiene mayor productividad. Eso quiere decir que los casos de uso de solar son absolutos. Es decir, en el retail, en el negocio de B2B y en el negocio de gran escala. Por eso nosotros estamos convencidos de que solar y eólico era una tecnología que en Celsia teníamos que tener, dominar y poderla instalar para nuestros clientes. Y ahí ustedes saben algunas de las locuras que hemos hecho. Quise poner esta en el centro a propósito. Y es que en la industria llegó el santo grial y es las baterías. Las baterías están transformando este negocio de una forma radical. Están sacando a las plantas de carbón y de gas que son pickers en muchos mercados. Y fuera de eso, la caída del costo de las baterías está permitiendo que muchos casos de uso en Colombia y en la región se puedan apalancar. Entonces, este es un asset class que está cambiando la industria. Lo otro es, todo lo hemos escuchado, los data centers. Entonces, todo el mundo, IA, qué locura, se necesita cómputo, se necesitan plantas de generación. Se hablan de billones y billones de dólares en inversión. Yo les voy a llevar cuál es el potencial en Latinoamérica. En potencial estamos hoy en data centers instalados cerca de 5 billones de dólares. 5 billones de dólares. Se debe duplicar por lo menos al 2028 en Latinoamérica. Colombia es casi el 10% de eso. El potencial en Colombia con la conexión de los cables submarinos, con la energía que tenemos acá abundante, con la cercanía a los centros de consumo, hace que esta tendencia la vamos a empezar a capturar. Ahí estamos con muchas conversaciones alrededor de este tema. Pero este es un driver de crecimiento de la demanda impresionante. Otro driver de crecimiento muy bonito es, yo me imagino que muchos de ustedes ya tienen carro eléctrico. Hace 5 años, si yo preguntara quiénes de este salón tienen carro eléctrico, muchos me dirían que prácticamente ninguno. Hoy la decisión de inversión de transporte pasa por la consideración de los eléctricos. Pero no solamente la del residencial, la de nosotros, pues la del consumo de las personas, no. El B2B eléctrico en Colombia está disparado. Disparado. Los metros, el metro de Bogotá es un driver de demanda eléctrica espectacular. El Transmilenio es el sistema eléctrico masivo más grande que hay hoy en Latinoamérica. Entonces, el driver de crecimiento en demanda de los vehículos es espectacular. Nosotros estamos muy bien posicionados en B2B. Nosotros nos metimos aquí en cargadores, hasta carros trajimos, en ese probamos cosas y nos dedicamos al negocio B2B de carga semi-rápida, ultra rápida para clientes B2B, por ejemplo los Postobón, los Bavaria, que son clientes nuestros. Entonces este tipo de cosas
va a seguir jalando durísimo el crecimiento de la demanda. Lo otro muy interesante es esto está pasándole lo mismo que le está pasando un poquitico a la industria financiera. Hay muchos entrantes digitales. Ustedes han visto algunos jugadores digitales. Pues Celsia es uno de ellos con una compañía que se llama Enerbit. Y le voy a dar un dato de cóctel. Se lo voy a adelantar pues antes de la playita. Nosotros crecemos orgánicamente 37,000 clientes anuales en el Valle y en Tolima. Nada mal. ¿Saben cuántos clientes está vendiendo anualmente Enerbit? 22,000 clientes anuales. Tenemos todo el segmento B2B de nuevos entrantes en más de 11 ciudades. Es decir, el mercado de construcción formal que está instalando edificios está usando la tecnología del servicio del comercializador digital de Celsia, que es Enerbit. Una tendencia increíble. Estos digitales se tragaron a los grandes, se les comieron toda la torta, así queremos nosotros hacerlo. Es la forma de nosotros de llegar a otras ciudades. Y finalmente aquí vemos renovables, petróleo, pero quiero simplemente hacer un doble clic en esto. Esta tercera, redes. Necesitamos conectar todo eso. Se necesitan redes de transmisión desde las centrales que estemos montando, pero mucha distribución. Todas las ciudades necesitan por ahí un 30-40% más de refuerzo en su red para acomodar toda esta demanda. Entonces, nos tiene esto muy entusiasmados, porque cuando uno mira lo que necesita Latinoamérica, se habla que en los próximos 5 años hay que invertir $500 billones. Eso dijo el Banco Interamericano de Desarrollo. De los cuales 200 es la renovación de equipos. No todo es crecimiento, que eso es muy importante en esta industria. Entonces, los drivers son muy interesantes. Entonces, contándoles esto, Celsia, ¿dónde está? Nosotros tenemos nuestro negocio de servicios de energía, que es esa compañía que está integrada, que ha tenido un CAGR del dividendo en los últimos 10 años del 10%, y que la meta es mantenerlo en términos crecientes del IPC más 2, gracias a que tenemos una compañía muy linda, muy eficiente en el tema operacional y que ha venido haciendo unas cosas muy interesantes. Lo otro, esta compañía, todos los 80% de los ingresos están indexados. Eso nos genera una protección y una resiliencia muy espectacular. Y lo otro es que vamos a hacer en crecimiento. Ustedes conocen que hemos hablado de las famosas plataformas y ahí tenemos Pipeline, que ahorita les vamos a hablar un poquito de él, la diversificación que estamos logrando, la convocatoria de inversionistas que nos acompañan en el rol de gestor de activos. Y aquí tenemos un trabajo que hemos venido, digamos, puliendo y desarrollando en los últimos 8 años. Entonces, ¿cómo se ve esta foto? En la región que tenemos, en Colombia estamos con todos los negocios, con el negocio de servicios de energía y con el negocio de gestión de activos. Pero en la región vamos a estar con el negocio de eficiencia energética de Atera. Ya tenemos clientes de aire comprimido en Perú, en México, en Colombia. O sea, el negocio de eficiencia energética ya está operando en toda la región. Eso es muy importante. Lo otro es el capítulo de Perú. Esta semana estuvimos con la junta directiva, Jorge nos acompañó. Hacer proyectos en Perú, ahorita lo hablábamos, llevamos 1 año de construcción, no había nada en el desierto, hace 1 año estábamos entrando con las máquinas para hacer las primeras movidas. Hoy tenemos 24 torres de 6 megavatios cada una ya instaladas, nos falta instalar 10. Ese parque va a estar listo y operando entre septiembre y octubre, full, con 3 meses de comisionamiento. Es espectacular. La perspectiva de Perú para nuestro negocio es increíble. Ahí estamos cerrando el fondo, pronto Esteban habla un poquito más de ese tema, pero nos va a permitir desarrollar un pipeline de proyectos renovables con la comercializadora propia, que eso es muy importante, con comercializadora propia que nos permita llegar a $1 billón de activos. Entonces este es muy interesante.
Ya les hablé aquí un poquitico del portafolio, tenemos Solar, tenemos a Perú, tenemos a Tera, una alianza espectacular con Brookfield. Si yo les hubiera preguntado a algunos de ustedes que hacen los modelos nuestros, cuánto valoraban el negocio de eficiencia energética en Celsia, seguramente la respuesta iba a ser, ¿cuál negocio? Ni siquiera han sido muy queridos en no meter cositas en las valoraciones, pero bueno, sigamos. Este negocio lo sacamos, 400.000 millones, 100 millones de dólares, entra con el 70% Brookfield, nos pone un commitment de equity de 210 millones de dólares adicionales a lo que tenemos. Nos va a permitir desarrollar este pipeline de crecimiento tan bonito. Creemos que en 5 a 7 años esa compañía puede entre 2 o 3x el valor. Vamos a ver cómo llegamos. El otro vehículo es el de transmisión y distribución. Tenemos un negocio de transmisión muy bonito que se llama Caoba, creciendo, y el de respaldo térmico. Entonces, como pueden ver, estamos con un negocio súper sólido de servicios de energía, espectacular, nos genera dividendo, tiene crecimiento y una demanda nueva creciendo exponencial que antes no tenía, y este negocio que es la captura de todo ese tema de transición y de tendencias que les permitimos ver. Entonces un poco ahí los dejo, los superamente rentables, sobre ROIC, no sobre el ROCE del 16 es muy difícil uno llegar después de Jason, Juan y Felipe, pero nuestro ROIC aquí es de 118 puntos básicos, nuestro ROCE en el negocio de servicios de energía es superior al 16% también, o sea que es un negocio muy rentable, y la TIR en estos negocios va superior al 15%, y ahorita nos vamos a contar cómo hemos recuperado todo el equity. Así que este es un poquito el abrebocas. Don Esteban. Bueno, igual, gusto saludarlos a todos. Vamos a hacer una conexión primero, después del contexto de Ricardo, y antes de hablar de estrategia, conectemos con la realidad del negocio, con lo que es hoy el negocio, los resultados y lo que tenemos en el portafolio de gestión de activos. Lo primero es este recuento. Este recuento es la historia del 2009 hasta acá, de la transformación, los últimos pedazos de la consolidación en el negocio de energía en el 2009, con la entrada en EPSA. Luego, el paso difícil por el niño del 15-16, que fue el origen de la transformación del negocio y de repensarnos, hasta donde estamos hoy. Ahí ven las diferentes alternativas, pero yo quiero resaltar varias cosas. La primera, que hemos crecido el valor fundamental de los activos casi un 16% compuesto del ese 2009 a hoy. ¿Apalancado en qué? En unos ingresos que no es lo que más ha crecido. Los ingresos han crecido un 3,9% en términos compuestos. Ese no es el foco ha sido, el EBITDA ha crecido un 9,3% compuesto anual, pero el EBITDA administrado ha crecido un 37%. O sea, cuando sumamos todo el EBITDA que como organización tenemos, cuando incorporamos las plataformas que administramos, estamos hablando de un 37% de crecimiento en el EBITDA. Eso nos lleva hoy a cifras de más de 2 billones de pesos y a un 2025 porque salen las cifras la semana entrante, que representa uno de los mejores años de la historia, y lo van a ver el año entrante. Pero los ingresos no es solamente lo de este negocio, es que este negocio tenemos muchos momentos en los cuales vendemos demasiado, tenemos muchos ingresos. El niño es típico, tenemos que producir con las plantas térmicas, tenemos que salir a respaldar el sistema, y ahí no es donde está la variable más importante. La variable más importante siempre seguirá estando, seguirá estando en todo lo que tiene que ver con el EBITDA, con la forma como producimos caja desde ese EBITDA, y ese es el foco de servicios de energía, transferir ese EBITDA lo más posible a caja y esa caja lo más posible a dividendos. Pero lo otro es que nos dé origen y que nos ha dado origen todo este crecimiento a un pool de activos. Yo he visto a muchos tomando fotos, entonces saquen la cámara, tomen la foto, para que enseguida con otro un par de slides usen su inteligencia artificial de preferencia y hagan la comparación. Pero vamos, llevamos algo así como 5 años en forma en el negocio de gestor de activos, desde que nacieron con fuerza las primeras 2 plataformas que eran C2 y Caoba. ¿Y qué tenemos? Hemos empleado mucho capital y eso ha sido parte importante de hacer semilla este negocio.
Ahí ven los números del capital que hemos incluido en cada una de esas plataformas, incluyendo lo que hemos hoy por hoy comprometido en Perú nosotros, mientras estamos sumando el resto de inversionistas. Pero hemos hecho un montón de distribuciones. Hoy, de todos los vehículos que tenemos, 3 vehículos han retornado totalmente su capital ya. Lo ha hecho Tesorito, que con las distribuciones de dividendos que hizo el año pasado devolvió todo el capital. Lo hemos hecho con Caoba, que entre las operaciones que hemos hecho de cash outs, las operaciones de transferencia, los márgenes que hacemos en la transferencia, es negativo, es decir, nosotros no tenemos hoy capital y sigue produciendo dividendos. Y lo hemos hecho también en Atera, que Ricardo lo decía ahora, vinculamos a Brookfield y eso es muy importante de cara a la velocidad de crecimiento y a la capacidad de nosotros no seguir comprometiendo caja, pero no solamente eso, sino que cuando introdujimos a Brookfield, nuestra posición es negativa. Que no solamente estamos aprovechando el músculo de Brookfield para crecer, sino que lo estamos haciendo sabiendo que hoy somos dueños de un 30% del negocio que ya nos devolvió todo el patrimonio. ¿Cuáles están en positivo? C2 Energía, porque pues estamos terminando de construir los 300 megas de Escobales y Valledupares, que de las 8 plantas, 5 ya están en operación, faltan 3 por entrar este trimestre. Entonces, obviamente ese está en positivo y está en positivo Perú, porque apenas estamos en el proceso de cerrar. Aquí invitamos a una de las personas que está representando uno de nuestros coinversionistas y que estamos muy cercanos ya desde todas las negociaciones de cerrar nuestra plataforma de 300 millones de dólares de inversión para Perú. Hoy, ¿cómo se distribuye nuestro EBITDA administrado? Un 30% viene del negocio de generación, un 35% del negocio de transmisión, 11% comercialización, Caoba es muy grande, es casi un 14%, C2 Energía representa el 7% y todo lo demás, Tesorito representa el 3%, era el 3%. Una base muy sólida de activos. Hemos conectado, como lo hacía Cementos, como lo ha hecho Cementos muy bien, y fue una luz para todos en términos del programa, la introducción del programa de readquisición, la introducción de nuestro programa Energizarse, para hacer que esto que hemos estado hablando, primero sea visible, pero segundo tratar de construir también el volumen y salir de ese momento que teníamos de precios muy bajos. Esta es la gráfica desde que arrancamos la readquisición, 2.960. Ustedes no ayudan a que yo llegue a hablar con 5.000, o sea, se empeñan en que yo no puedo hablar con un 5.000 detrás en la foto, pero bueno, 4.990 hoy, ni eso dejan. 4 cosas, pues hemos visto un camino en el que hemos puesto momentos de readquisición importante, no solamente el transaccional. Nos hemos consumido casi el 65% del primer monto que nos dio la asamblea y eso ha sido muy importante también en términos de ejecución, pero tenemos también el tema del dividendo, hemos visto el dividendo creciente, Ricardo ahora lo decía de cuál es nuestro compromiso en términos de dividendo desde el negocio de servicios de energía, pero lo otro importante es que hemos reactivado el volumen, 4 veces el volumen de cuando empezamos, no hay formación de precios sin volumen y este sigue siendo una de las variables claves que queremos seguir trabajando en el programa. ¿Para qué? Para poder que esto que les voy a mostrar, que es nuestra realidad de hoy, en términos de cuál creemos que es el valor fundamental de Celsia hoy, al revelar todo el negocio y al hablar uno por uno de las compañías, de cuánto tenemos, de los fundamentales, creemos que es la ventaja que todavía hoy tiene por reflejar el precio en el mercado frente a nuestro valor fundamental y ni siquiera hablar con el futuro que ahora lo hará Ricardo. Entonces empecemos. Estamos hablando de 2 negocios fundamentales que son los negocios de servicios de energía, el negocio de generación y el negocio de transmisión y distribución. Estamos hablando de más o menos 700.000 millones de pesos números cerrados de EBITDA en el negocio de generación y más o menos de casi 1 billón de pesos de EBITDA en el negocio de transmisión y distribución. Escojan el múltiplo. Yo escogí de nuestra base aquí conjunta con Juanes y el equipo entre 9,5 y 10,5 la valoración del negocio de generación renovable. Recuerden que estamos valorando múltiplos de renovables, no estamos valorando térmicas acá, estamos hablando puro renovable, entre 9,5 y 10,5
y más o menos entre 10 y 11 en el negocio de transmisión y distribución. Empezamos, yo por aquí tengo, lo estamos haciendo en pesos por acción. Estamos hablando que el punto de arranque en generación estamos entre 6.200 y 6.900 y si incorporamos el tema de transmisión y distribución, ya nos fuimos para valores de los 10.000, 11.000 pesos en la parte alta del rango. Eso obviamente tiene deuda, tranquilos, yo sé que me falta la deuda, no se preocupen. Hay que quitarle 4.400 pesos de la deuda más o menos de cierre del año pasado. Estamos entonces nuevamente en, perdón, esto era más 10.000, íbamos en 17.000, caemos a un valor alrededor de 13.000 pesos y el negocio de servicios de energía lo hace Celsia Colombia y solo tenemos el 65% de esa compañía. Entonces estamos hablando que vale entre 7.700 y 8.800 pesos por acción solo el negocio de servicios de energía. Les dije, escojan su múltiplo, si quieren bajen una vez entera el múltiplo y vamos a estar todavía con un cupo muy grande en términos del valor por acción de lo que tenemos hoy. Para lo decía Pipe, esto era como en su momento cuando arrancó Sprint, que Colombia fuera negativo, el equivalente aquí es compre servicios de energía y se lleva gratis el gestor. Y ya vamos a ver el tamaño del gestor. ¿Cuánto tiene el gestor? Entonces, bueno, le sumo Meri, que es poquito, estamos hablando entre 8.000 y 9.000 pesos. ¿Cuánto vale el gestor? 4 compañías son las que estamos hoy valorando. Caoba, C2, Tesorito y Atera, que son las que hoy tienen valores de EBITDA y operación para valorar. Caoba, lo mismo negocio de transmisión y distribución, yo podría decirles que creo que es mejor, porque estamos hablando de ingresos dolarizados, la mitad de ellos, que estamos hablando de 25 años de ingresos en la mayoría de los activos porque son convocatorias, pero quedémonos con el mismo múltiplo de 10 a 11. Estamos hablando que aquí hay 555 pesos adicionales con la participación que tenemos. El Tesorito, que es una planta térmica con las externalidades que tiene, y es que cada vez que genera toda la caja que producen esos megavatios extras salen derecho como dividendo. Estamos hablando de otros 65 pesos. C2 Energía vale alrededor de 250. Es un EBITDA, el EBITDA de Caoba está por el orden de los 300.000 millones. El EBITDA de C2 viene pisándole fuertemente las mangueras a Caoba. Muy rápidamente van a ser 2 compañías del mismo tamaño de EBITDA y sigue creciendo. Aquí podemos tener algo así como 250 pesos en lo que tenemos hoy. Y Atera, con los números que les decíamos ahora, la vinculación de Brookfield, con su valoración del negocio, otros 278, porque al margen de que ya hayamos retornado todo el capital, seguimos siendo dueños del 30%. ¿Cuánto creemos que hay aquí? Otros activos realizables, la porción que tenemos en Perú invertida, internet y demás. Allá hay otros 1.600 pesos por acción. Estos son nuestros 10.000. Lo que siempre hemos dicho, para nosotros el valor fundamental de esta compañía está entre 9.000 y 10.000 pesos y no usando necesariamente múltiplos ni muy altos ni valores muy agresivos. ¿Cómo queremos que esto lo podamos reflejar? Y seguimos trabajando el proyecto, el programa de Energizarse, que para este 2026 hay 4 grandes elementos que queremos trabajar. Y no es el lanzamiento oficial, pero estas son las líneas de lo que vamos a trabajar. Lo primero, liquidez. Queremos seguir trabajando la liquidez como la formación, el principal mecanismo para seguir formando bien precio. Esperen que vamos a ir por una aprobación de extensión del programa de readquisición de acciones, pero más importante, nos quedan algo así, un poquito más de 100.000 millones. Nuestro objetivo es desplegar esos 100.000 millones en esta aprobación que vamos a pedir. O sea, vamos a ir con un monto de readquisición muy parecido al que fue el del 2025 en términos. 2, queremos seguir posicionándonos con nuevos inversionistas. A medida que el volumen vuelve a subir, volvemos a ser atractivos para muchos inversionistas del exterior. Y tercero, pues ya vamos a empezar ahora sí a explorar nuevos mecanismos, como pueden ser los de formador de liquidez, como para mantener ese ejercicio que estamos haciendo. 2, seguir con la disciplina financiera. Sigue siendo un compromiso de la administración, de nosotros, que la deuda tiene que bajar, que tiene que seguir la reducción que ha venido teniendo en el 2025. Nuestra nueva meta, nuestro horizonte es incluso estar por debajo de los 3,8 billones de deuda neta. Y seguir con eso reduciendo no solamente el nivel de apalancamiento, sino realmente dar mucha más flexibilidad desde el punto de vista de resultados y desde el punto de vista de la caja.
Y estamos empezando a explorar nuevamente el tema de rotación de activos, donde creemos que tenemos una forma de seguir empujando el ROIC. Hay activos dentro de la base de activos de servicios de energía que son muy interesantes, pero que su contribución al ROIC total o los resultados totales puede no estar ahí, y vamos a seguir persiguiendo ese mecanismo como una opción clara. La eficiencia operacional, reimaginarse, está en marcha. Es que es chisme, cerramos el OPEX por debajo del OPEX del 2024, no me hagan decirles cuánto, pero el OPEX del 25 fue menor que el OPEX del 24, y en nuestros números del 2026 va a cumplirse ese 15%, incluso un poquito más que el menos 15% de lo que esperábamos. Ahí seguimos y trabajando fuerte el tema de EBITDA en servicios de energía. Y lo último, este año esperamos que el gestor despliegue activos por más de 500 millones de dólares. Entonces, lo otro es seguir con el crecimiento acelerado en el negocio de gestión de activos. Y una última, antes de devolverle a Richard, para que siga con el tema de futuro, aquí es una pequeña conexión y es, oiga, pero usted está acabando el negocio, ustedes están acabando el negocio de servicios de energía, eso pues no va a volver a crecer. No, eso sí va a volver a crecer. Lo que estamos diciendo son dos cosas distintas. Aquí simplemente les estamos poniendo dos gráficas. Uno es esta contribución importante del OPEX, como les decía ahora, de la reducción que se nos traduce inmediatamente en más utilidad, en más caja. Pero lo segundo es que hay una reinversión normal de CAPEX. El año pasado invertimos algo así como 230.000 millones de pesos en CAPEX. Nuestra expectativa es invertir valores del orden de 300.000 por año. Pero esos activos siguen siendo activos que traen ingresos. Nosotros proyectamos que de manera orgánica esa reinversión nos va a generar casi 300.000 millones de pesos más de vida aquí al 2030. Esto es un negocio que sigue creciendo porque en la medida en que ponga activos regulados en funcionamiento, pues va a tener más. Y lo otro que yo creo que todos somos muy claros, al 11% de costo de deuda cada peso que reducimos es una contribución importante a la utilidad neta y muy importante a nuestro flujo de caja para los dividendos. Richard, te dejo para la estrategia. Bueno, la foto aquí era 10.000, ¿no? Todos nos grabamos el 10.000. Sobre todo los analistas, por favor, espero que se la graben. 10.000 pesos de valor fundamental. Lo que hemos hecho con la Junta Directiva es el diseño de los próximos 5 años de trabajo. ¿Y cómo hacemos para seguir con la tendencia de crecimiento del valor fundamental? Si se acuerdan, el valor fundamental pasó de 2.9 billones hasta casi 10 billones de pesos en los últimos casi 10 años. Queremos acelerar ese crecimiento. Entonces, se me pegó un poquito. Gracias. Entonces queremos duplicar ese valor fundamental. Entonces esto, decirlo es muy fácil, ¿no es cierto? Y uno puede ponerse unas metas como muy ambiciosas, pero en realidad uno tener como no tener sustancia. Lo que les vamos a mostrar acá es dónde está la sustancia y por qué creemos que vamos a llegar con esto, con la organización que ya tenemos lista hoy. ¿Eso qué significa? En el negocio de servicios de energía, nosotros al 2030 debemos de pasar a un EBITDA de 2.1 billones y a un margen EBITDA cercano al 38% en negocios de energía. ¿Eso cómo se logra? Si nosotros seguimos con el trabajo de eficiencia operacional que tenemos ya, digamos, con Reimaginarse, un Reimaginarse 2.0 del mismo tamaño y adicionalmente seguimos con el volumen del CAPEX recurrente que tenemos y el EBITDA que se trae, eso va a generar más o menos la mitad de ese valor que necesitamos para llegar allá. Y lo otro, el nuevo CAPEX priorizado con la visión de Gilco. Uno hace esas dos cosas y muy rápidamente nosotros vamos a estar llegando a los 2.1 billones de pesos. Este es sin el administrado. Este es el directo del negocio de servicios de energía, sin las plataformas, que ese sí está creciendo a otra rata. Esto nos va a permitir agregar otros 6.2 billones de pesos de valor con un CAGR del 12%. Lo bonito de esto es que ya estamos listos, no necesitamos nada extraordinario, no necesitamos imaginarnos una vuelta a canela extraña, es seguir con esta disciplina y llegaremos a ese valor que al final
nos deberá traer cerca de 6.000 pesos por acción. La otra es en gestión de activos. Para llegar a la duplicada en gestión de activos, hoy estamos en 1.6 billones de dólares en activos administrados. Debemos de llegar a 4.5 billones de dólares en activos administrados. Ustedes van a decir, hombre, esa junta directiva estaba animadita ese día. Tenemos ventas programadas de cerca de 500 millones de dólares. Pero entonces les voy a mostrar por qué llegamos a eso y me voy a saltar a la siguiente. Estas son las diferentes plataformas que tenemos y lo que ya está en proceso hoy. Hay una gran activo que nosotros tenemos que ustedes no ven acá, en ninguna de estas. Y es que nosotros somos hoy una gran compañía de desarrollo. Lo más difícil de este negocio es tener un equipo sólido de desarrollo. Creo que Jason lo mencionaba. Tenemos que volver muy buenos en permisos para ir generando los nuevos queries. Aquí también había que ser muy buenos en encontrar el sitio, en encontrar la conexión, en encontrar el cliente. Todo eso lo tenemos. Nosotros somos un equipo súper sofisticado de desarrollo y por eso les voy a mostrar esto. Nosotros hoy estamos llegando a 600 megas en solar. Una OM de 542 millones de dólares. Nuestra meta es tener 1.5 gigas operativos. ¿Cuántos puntos de conexión necesitamos para esos 1.5 gigas operativos? Ninguno. Ninguno. Eso vale oro hoy en Colombia. Hoy se están asignando puntos de conexión al 3% de las solicitudes. O sea, esto que logramos desarrollar en los últimos años nos permitirá llegar a esta meta de 1.5 gigas. Entonces, ¿esto cuánto será en delta de AUM? Casi 1 billón. GAC Perú, como les contó Esteban, estamos en las últimas para consolidar el cierre del fondo. Ese nos va a llevar a 1 giga renovable. Hoy vamos a cerrar este año con 240 megavatios operacionales allá. Eso es otro billón de dólares en activos bajo manejo, que hoy no cuentan, hoy estamos en cero. Atera, ya les conté la historia. Tenemos 193 millones de dólares. Esto es eficiencia energética. La conversación con todos los clientes hoy es, me quiero descarbonizar, no quiero depender del carbón, esta volatilidad del gas me tiene loco. Aquí ya hay tecnologías, aire comprimido, bombas de calor, generación distribuida, plantas de respaldo, baterías. Todo esto nos permite que al 2030 podamos hacer un deployment de 500 millones de dólares en activos adicionales. No voy a tocar transmisión, porque transmisión depende de convocatorias. Lo que ya tenemos en el portafolio son 300 millones de dólares. El ratio de nosotros de victorias contra ISA, contra Grupo Energía Bogotá en Colombia ha sido muy bueno. Nosotros nos ganamos por ahí un 20-25% de las convocatorias que presentamos. O sea que esto debería ser mucho más. Acabamos de llegar de Perú con la junta directiva, completamente ilusionados con ese país. No se imaginan la fila de proyectos de transmisión que hay allá. Allá podemos entrar y competir en una forma y crear un cabo a Perú. Pero no le voy a meter esa ambición todavía acá para ustedes. La otra es nuestro negocio térmico de respaldo, muy interesante, nos da mucho balance en los niños, es un activo muy independiente. Tenemos licenciado una planta gemela, pero depende de que nos ganemos una subasta, no lo voy a poner. ¿Qué tenemos acá? Baterías. Las baterías tocan todos los segmentos que tenemos. Ahí ya tenemos un pipeline listo con clientes que nos va a permitir llegar muy rápidamente a un deployment de casi 500 megas hora colocados. Estos son 250 millones de dólares. Vamos a llegar fácil a esa cifra. Entonces, cuando uno mira todo esto, aquí hay 2.9 billones más los 1.6, con lo que ya tiene esta organización. Si no aflojamos, hay que hacer mucho trabajo, pero podemos estar en los 4.5 billones, sin contar ambiciones aquí interesantes y diferentes que esperamos poderles traer. Entonces, cuando uno hace esa combinación con estas metas al 2030 en servicios de energía, 2.1 billones, 38% de margen que le debemos de pegar, eso nos genera esto. Y en el 2030, las metas de gestión de activos, nosotros deberíamos de mantener el IPC más 2%, que es como el mínimo que debemos de mantener en dividendo
orgánico. Vieron los números, son extraordinarios. Una deuda neta, EBITDA por debajo de 3 veces para tener mucha flexibilidad, mucho firepower, poder estar moviéndonos con tranquilidad. Y el gran reto que tenemos hoy como organización es replicar el maravilloso trabajo que ha hecho Cementos Argos, de poderle demostrar al mercado que hay valor y de que es urgente cerrarlo. Este es el trabajo que nos queda para llegar a un valor fundamental de 2X, que es lo que queremos. O sea, que la acción valga 20.000 pesitos en el 2030. Eso es a lo que queremos llegar.